Bien, entonces continuamos a ver, vamos a hablar ahora de lo que son las clases de conjuntos. Sí, ya estamos culminando también la parte teórica, sé que es un poquito extenso, pero creo yo que es sumamente necesario, ¿no? Tocar específicamente todos estos puntos. Bien, entonces, a ver, son unas cuantas definiciones con respecto a las clases de conjuntos que debemos de saber, ¿no? La primera es el conjunto finito, ¿no? Profe, ¿cuándo nosotros podemos decir que un conjunto es finito? Bueno, básicamente nosotros podemos mencionar, ¿no? Mencionar o acotar que un conjunto es finito cuando, ¿no? Cuando yo conozco o yo sé la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Por ejemplo, si me dicen a mí X tal que X es un día de la semana, entonces me está haciendo referencia a uno de los tantos días de la semana, ¿no? Que yo debo de, bueno, yo debo de conocer ya de por sí, ¿no? Eso que son 7 días en la semana. Entonces, esas son como definiciones que uno debe de conocer. Bien, a ver, el segundo es, por ejemplo, me dice, X es tal que X es un número, ¿no? Es un alumno, perdón, de primer año. Entonces, allí, por ejemplo, me está haciendo referencia nuevamente de ese tipo de cambios, ¿no? O ese tipo de conjuntos, cuando yo sé cuántos elementos va a tener. Mientras que el conjunto infinito es todo lo contrario. Es cuando yo no sé cuántos elementos tiene mi conjunto, ¿no? Yo no sé cuántos elementos tiene. Por ejemplo, me dice X es tal que, haciendo un poquito de intro, este valor siempre te va a indicar, ¿no? Y ya debes de recordar. Esta parte inicial siempre te va a indicar qué forma tienen los elementos de X, ¿ya? Eso es lo que tienes que tener al menos tú bien claro, ¿no? ¿Qué forma tienen los elementos de X? Ahora, en esta definición que, bueno, que yo les menciono, ¿no? Un conjunto es infinito cuando yo no sé cuántos elementos tiene. Por ejemplo, acá me dice X es un número real. Yo no sé cuántos son en realidad, son infinitos. Entonces no voy a saber con exactitud. Ahora, otros conjuntos especiales, ¿no? Conjuntos especiales, por ejemplo, el conjunto nulo o vacío. Es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿no? Y se representa de dos formas, ven, mira. O bien con esta forma de aquí, ¿no? La forma del vacío netamente o bien con esta forma de acá, ¿no? Otra forma de colocar el vacío. ¿Ves? Son esas las dos maneras mediante la cual se puede trabajar. Bien, a ver, tenemos allí, ¿no? El A. X tal que X es un cuadrado de 3 lados, ¿no? Eso vendría a ser, bueno, con respecto a lo que es este conjunto A, ¿no? Un cuadrado de 3 lados. ¿Alguien puede decirme si los cuadrados tienen 3 lados? Es completamente ilógico, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un conjunto vacío, como puedes observar, ¿no? O es otra forma de colocar que es vacío, ¿ve? Con este elemento, ¿no? Acá, bueno, es un algo ilógico. Dice que X tal que X es diferente de X. ¿Tú puedes decir que 2 es diferente a 2? No. ¿Tú puedes decir que 4 es diferente a 4? No. Entonces, cuando los enunciados no tienen lógica, ¿sí? Cuando los enunciados no tienen lógica, entonces se les asume que es un conjunto vacío, ¿no? Acá me dice, X tal, que X es un virrey actual del Perú. ¿El Perú actualmente tiene virreyes? No, no tiene. En teoría es una democracia, ¿no? Por lo que contamos con presidente. Entonces, no podemos hablar en este caso de virrey. Tenemos acá más casos, ¿no? Bastante interesantes. Otro tipo de conjunto es el conjunto unitario o singletón, ¿no? Sí, es conjunto unitario o, bueno, o básicamente singletón. ¿Qué te quiere decir eso, profe? Bueno, eso de acá me quiere hacer mención a un conjunto que tiene un solo elemento, ¿ves? Así hacemos referencia a conjuntos que tienen un solo elemento.
Sí, profe, pero acá hay tres, pero recuerda que se van cuando se repiten. Tiene un solo elemento. Profe, pero este vacío. Este símbolo de acá vendría a ser un elemento, ¿no? El elemento vacío, ¿no? Todo eso es ya parte de definición. Profe, pero acá tiene tres. No, acá tiene un solo elemento, no un solo subconjunto. Sí, recuerda que el uno, 2, 3 está encerrado por un corchete. Es entonces por lo cual el uno, el 2 y el 3 me va a representar, ¿qué cosa? Me va a representar un subconjunto, ¿no? Este es un subconjunto en sí. No, eso es lo que me va a representar, ¿no? Y acá tenemos más casos. Bien, tenemos ahora lo que es el conjunto universal. Allí lo tenemos, ¿sí? Conjunto universal, ¿no? Sí, tenemos ya lo que vendría a ser exactamente nuestro conjunto universal, ya te mencionaba yo, ¿no? Conjunto universal y que para nosotros, bueno, acá no lo explica muy bien, pero es específicamente para nosotros, para un ejemplo X, cuáles son los elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y eso vendría a ser específicamente un conjunto universal, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una pequeña clasificación, ¿no? Que es un conjunto vacío, que es un conjunto finito, infinito, unitario, ¿no? Conjunto universo y cómo se utiliza todo mediante un diagrama de Venn. Y por ahí el más complejo, el conjunto potencia, ¿no? ¿Qué te dice conjunto potencia? Es aquel conjunto que está formado por todos los subconjuntos de sí mismo, ¿no? Ya te había enseñado cómo se crea el conjunto potencia, ¿no? Ya te había mencionado, mira, de 3 4 mira cuántos he creado. Todos ellos son conjuntos potencia. Sí, bastante interesante. Por ejemplo, acá me dice, hay el conjunto potencia de uno 2 y 3. ¿No? ¿Cómo se hace, cómo se realizaría eso? Sencillo, ¿no? Primero creo los subconjuntos, ¿no? Subconjuntos de una sola forma, ¿no? O de un solo elemento dentro de este conjunto. Por ejemplo, acá es uno, acá es dos, acá es tres. ¿Ves? Estos son subconjuntos de una sola forma. Luego, mezclados, uno 2, el uno 3, luego el 2 3, ¿no? Luego, para finalizar, el uno, el 2, el 3. Vendría a ser de esa forma, ¿no? Y por último, el conjunto vacío. ¿Ya? Por último, el conjunto vacío. Sí, y va de esa forma todos los elementos de sus conjuntos, ¿no? Bueno, esa es la manera en la cual tú puedes crear básicamente tus subconjuntos, ¿no? Y acá lo tienes, ¿ve? Específicamente lo que yo te he hablado. Si tú los quieres calcular, solamente aplicas la fórmula 2 elevado a la cantidad de elementos, ¿no? Y simplemente lo demuestras. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tiene acá? 3. Ah, ya, profe. Entonces debe ser un 2 al cubo, ¿no? Y 2 al cubo es 8. Entonces verifico. ¿Cuántos elementos tiene? Ve, mira, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Cumplió, ¿cierto? Entonces, esta parte va a tener, bueno, específicamente 8 elementos, ¿no? Tenemos propiedades, el vacío siempre pertenece como elemento a las potencias. El vacío también está incluido dentro del conjunto potencia. No, el A pertenece, el mismo conjunto pertenece a su potencia
Y el mismo conjunto con llaves como su conjunto propio también está incluido en la potencia, ¿no? Entonces, todas esas definiciones que son específicamente bastante interesantes, ¿no? Nos tocaría desarrollar los problemas, ¿ya? Esto sí lo vamos a hacer en la videoconferencia, ¿no? Del sábado o de hoy viernes, ¿no? Vamos a programarlo, ¿sí? Hay que ver todos estos problemas, vamos a tocar un par de problemitas interesantes, ¿no? Y luego vamos a comenzar con una pequeña práctica, ¿ya? Entonces, chicos, ese va a ser la labor, ¿no? Hasta acá hemos visto todo lo que es la parte teórica. Recuerden que en la tarde estamos viendo la parte práctica, así que, por favor, sí o sí tienen que ver el video, ¿ya? Entonces, bien, les mando un fuerte abrazo, espero se encuentren bien, cuídense.